Periodista reconoce que la economía en México es mejor con López Obrador y da como clara favorita para ganar la presidencia a Claudia Sheinbaum. Corre video. A ver, el presidente López Obrador dijo que su pronóstico es que este año la economía va a crecer el 3.5%. La mayoría de los analistas alrededor del mundo están diciendo que México va a crecer del 2.1 al 2.5. Entre estos dos porcentajes, el Banco de México dice que vamos a crecer el 3%. Hay que decir también que los pronosticadores internacionales y mexicanos se equivocaron en lo que fue el crecimiento del año pasado, donde algunos decían que íbamos a crecer el 1.3, el 1.5, máximo el 2, 2 y pico, y México cerró con un 3,5 de crecimiento, muy saludable. Entonces el presidente pronostica el 3.5 para este año. Después dijo que el crecimiento anual durante este sexenio va a estar el 1.3%, lo que para él es una hazaña. Así lo dijo. Así lo dijo. Así lo dijo. Ahora, no hay que olvidar que el presidente López Obrador, durante su campaña, una de sus tantas promesas incumplidas, fue que la economía crecería anualmente un promedio de 4%, y que al acabar su gobierno, es decir, este año, estaremos creciendo al 6%. Moraleja, si no eres pronosticador profesional, no digas nada. O básate en lo que dicen. Pero esta fue una vil promesa de campaña. Como Fox dijo que íbamos a crecer al 6%, 7, ¿se acuerdan? El 7. Calderón dijo que no sé cuánto, Peña. Todos han prometido y todos han fallado. Porque la economía pues, es una ciencia inexacta y si algo va a fallar, va a fallar. A ver, entonces el 1.3%, la pregunta ¿es o no es una hazaña? Considerando que el país tuvo una caída de casi el 9% en el año 2020, el de la pandemia. Y después fue recuperando. La pandemia afectó a todos los países del planeta Tierra. A todos. Entonces dije, a ver, ¿cómo fue el crecimiento anual durante gobiernos anteriores? Y esto cortesía de Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que hace unas semanas subió los crecimientos promedio de la economía durante los diferentes sexenios. Bueno, Jonathan empezó con Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero ¿para qué hablamos de Lázaro Cárdenas? Ya ni que se acuerde más que su hijo Cuauhtémoc, ¿no? Y el presidente López Obrador, claro, que seguramente le pone una veladora porque expropió el petróleo, en lo que fue una decisión que hoy seguimos pagando las consecuencias. Pero en fin, vamos a remontarnos a la época de la docena trágica. Luis Echeverría, con él la economía creció 5.95% y después su sucesor José López Portillo 6.48%. Ahora uno diría que bárbaro. Sí, nada más que endeudando al país, que después vino el cataclismo. Vino tanto el cataclismo que con Miguel de la Madrid el crecimiento fue de apenas anual, promedio, 0.3%. Nada. Sí. Es el peor crecimiento de la historia contemporánea de México. Cuando hablo de contemporáneo, desde el sexenio de Lázaro Cárdenas para acá. Después, con Carlos Salinas de Gortari, este neoliberal que detesta el señor presidente, creció 3.98%. Con Ernesto Zedillo creció 3.26%, porque no hay que olvidar que con Zedillo hubo un pequeño error de diciembre, sus malas políticas económicas, puso a un secretario de Hacienda que no supo manejar una devaluación, y el primer año de Zedillo se cayó la economía casi el 6%. Con Vicente Fox Quesada, el crecimiento fue una mediocridad impresionante de 1.94%, sin olvidar que el primer año de Fox hubo una recesión en Estados Unidos que golpeó a México, pero fue un crecimiento realmente ridículo. Después, con su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, como estaba tan preocupado el señor creyéndose general de la guerra, haciendo su guerra, su estúpida y absurda, injustificable guerra contra la delincuencia organizada, apenas creció 1.7%. Después llegó Enrique Peña Nieto y creció 2.4%, y el pronóstico del presidente es que este sexenio va a ser el 1.3%. Estoy hablando de crecimiento del Producto Interno Bruto promedio anual. Y todo estaría muy bien, pero si ponemos a pensar que en este sexenio el crecimiento de la población promedio anual es del 1.07% y el de la economía 1.3%, es que la rebanadita para cada mexicano, si bien no se ha achicado, ya no ha sido tan gordita como era antes la rebanada del pastel. O sea, de repartir todo el Producto Interno Bruto entre la cantidad de habitantes del país. Con Enrique Peña Nieto, la economía creció 2.4% promedio anual y el crecimiento de la población fue del 1.22%. O sea que la economía creció a lo doble cada año que lo creció la población. Entonces, puedes decir que si hubiera un buen reparto de la riqueza, pues todo el mundo hubiera estado mejor, ¿no? Entonces, yo no sé si es una hazaña o no, pero vamos a decir, podríamos estar peor. El 1.3% pese a la pandemia, que en México se manejó con las patas y costó unas 700,000 vidas, aunque el charlatán, que ya quién sabe dónde anda este charlatán, el doctor Muerte, cuyo nombre no pronuncio porque es ofensivo, este charlatán asqueroso, ¿verdad? Él dice que fueron 300. No, bueno. Después le han dicho fueron 700. Bueno, es que los números, ya sabes que le encanta. Es un rollero, charlatán, farsante. Resultados, nada. Terrible. Pues así está la economía, 1.3%
que no es, obviamente, el 4% que prometió el presidente, y vamos a acabar este año tal vez con un crecimiento del 2,5%, que no es el 6% que prometió Andrés Manuel. Ahora, yo desde luego no creo que sea una hazaña, no lo es. Sí creo que dadas las circunstancias y dada la pandemia que empezó en el 20 y que todavía venimos, pues apenas en marzo volvimos a hacer el programa en vivo. Bueno, no te preocupes y no te olvides que el número de casos otra vez está yendo para arriba. Sí. Sí. Bueno, considerando esto, creo que son números que hablan de un manejo adecuado, acertado de la economía, pero de ninguna manera es una fiesta, de ninguna manera es una cosa que se tenga que celebrar. No, yo tampoco creo. Podríamos estar peor, como lo dije, pero podríamos haber estado mejor. No mucho mejor, también hay que, ver los crecimientos en los sexenios anteriores, de una mediocridad. Si hubiéramos llegado al 2% anual promedio, eso hubiera sido una hazaña. Una hazaña, un 4%, por ejemplo. No, 4% te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en el caso de Salinas de Gortari tenía el 3%, ¿no? 3.98%. Ya tenía el 4%. Yo recuerdo en aquella época, la de Salinas, que a nivel, yo no vivía en México, pero a nivel fuera, en el extranjero, en aquel momento, se veía muy bien al país en la cuestión económica. Es que se firmó el Tratado de Libre Comercio, eso es lo que ayudó. Entrar lanas, se empezaron a generar empleos. Eso ayudó. Eso ayudó bastante, así es. Es como Claudia Sheinbaum, que veo como la eventual próxima presidenta de México, a menos de que todas las encuestas estén equivocadas, y que haga un error fatal, que la deje en la lona y Xochitl crezca, ella va a ser la beneficiaria del nearshoring y todas estas cosas nuevas. Como Carlos Salinas fue un beneficiario del TLC, ¿no? Así es. Pues sí. Pero vaya, no estamos hablando del TLC. Vamos a hablar de estos números. Estamos hablando del TEMEC. Sí, exacto. A lo que me refiero es que si bien hay estos crecimientos y se dieron estos crecimientos en el pasado y hoy pues estamos un poco estancados, pues la situación de la gente, de la mayoría de los mexicanos, sigue siendo malísima. Pero no tan mala como al principio del sexenio. No lo digo yo, lo dice el Coneval y lo dicen otras. Pero mira, en la época de Lázaro Cárdenas la economía anualmente creció 4.4, con Manuel Ávila Camacho 5.7, con Miguel Alemán 5.8, con Adolfo Ruiz Cortines 6.3, con Adolfo López Mateo 6.4, con Gustavo Díaz Ordaz 6.22. Después llegó el desastre de los populistas, después llegó el desastre de los neoliberales, que no supieron cómo hacer que la riqueza se repartiera mejor. Y ahora esta administración, que el tiempo dirá qué tan desastrosa o no lo fue. Sí. No, porque todavía es muy prematuro. Vamos a ver. Sí, yo creo que ellos trataron de ser objetivos, desmenuzaron todos los números de todos los presidentes y cómo ha crecido la economía, cuáles han sido mejores y cuáles han sido peores, pero sí debieron ellos, como todavía no termina la presidencia de López Obrador, como bien dijo el periodista principal, hay que juzgarlo cuando termine. No se atrevió a dar un resultado final, pero no pusieron como centro del debate que México atravesó una pandemia que nunca se había visto en 100 años. Dice, es que el presidente prometió Obrador como los demás y no lo cumplió, pero él debieron haber puesto un paréntesis. Nadie previó una pandemia. Obrador dijo, estos son los números, pero cuando llega la pandemia tiene que recular y arreglar. Caímos el 9%. Y entonces lo que no entienden es que no es lo mismo un 2021, 22, 23 con gente que lo perdió todo. Gente que tenía un negocio en el 18, 19 de una manera y que tuvieron que cambiar. Tú conoces muchísimos casos de eso. Dijeron, yo me dedicaba a esto y cerré mi negocio y me tuve que reinventar por la pandemia. Eso no sucedió con Calderón ni con Salinas. El otro, dice, bueno, si con Salinas crecimos 4%. ¿Y a cambio de qué? Hizo ricos, metió a la lista de Forbes a Carlos Slim. Nada más estaban los Garza Sada y a partir de que termina Salinas entra Carlos Slim y compañía. ¿Por qué? Porque le regalaron Telmex. No dicen esas cosas. Como bien trató de decir, primero los populistas, luego los neoliberales destruyeron a México. Como dijo Obrador, ¿de qué sirve crecer si no hay repartición de la riqueza justa? Entonces es lo que estamos tratando de hacer. Obrador es el que está ensuciándose las manos, es el que está engrasándose las manos, el que está recibiendo todos los golpes, y como bien analizó el periodista principal, Claudia Sheinbaum es la que va a recibir los frutos, los beneficios del nearshoring. Si México ya era un país sólido, será todavía más sólido cuando lo deje López Obrador, que se lo va a dejar a Claudia Sheinbaum para construir el segundo piso de la 4T, cuando gente diga, tú eres del mismo corte que López Obrador, respetas a la iniciativa privada, hay libertades económicas, pero se combate la corrupción y se pagan impuestos. O sea,
no fueron 100% objetivos, fueron un 80%, porque hay muchísimas cosas que ya cambiaron en este país, con errores y muchos aciertos, porque estamos en el sexenio de prueba y error. O sea, en el futuro van a venir presidentes con más disciplina económica y más disciplina en lo de la seguridad y en todos los campos, en la repartición de riqueza, en la salud, porque se está aprendiendo de lo de López Obrador. López Obrador recibió un país ensangrentado, destruido, endeudado porque lo que dice el periodista principal es que los sexenios anteriores se endeudaban muchísimo. Calderón no tuvo una pandemia como Obrador ni Fox, y aún así crecían a la par que López Obrador, y López Obrador atravesó una pandemia, y eso no lo ponen como centro, te digo, del debate. Yo pienso que se equivocaron en esa, pero como dijo el señor, vivimos mejor, y no lo digo yo, lo dice el Coneval. Esa fue mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.